Muy buenas noches, doctor. Nosotros somos el grupo número 4 y estamos conformados por Nayeli Secaira, Sebastián Burgos, Carlos Álvaro y mi persona, Santiago Guaya. A nosotros nos ha tocado exponer el tema de complejidad algorítmica. Antes de empezar, quiero recordar el concepto de un algoritmo, el cual en pocas palabras es un conjunto ordenado de instrucciones que están bien definidas, son precisas y además finitas, que tienen la intención de resolver un problema, como podemos ver en la imagen. Eh, Esto nos lo aprendimos de memoria, nos lo dijeron o lo leímos. La cuestión es que un problema no tiene una sola solución y hay diversos algoritmos que pueden satisfacer las necesidades de este problema, ya que no todos tenemos la misma lógica para resolver o dar respuesta a la inquietud que tenemos. Dentro de la teoría de algoritmos hay una propiedad que se llama la ley de la invarianza, lo cual hace referencia a la optimización, más no al tiempo de ejecución, ya que eso es independiente del hardware. Eh, Ahora bien, una vez que hemos recordado el concepto de un algoritmo, vamos a empezar a hablar de complejidad algorítmica. Para eso quiero citar el siguiente ejemplo. Como podemos ver en la diapositiva, supongamos que hay un señor que vive justo en la esquina de una cuadra. Se da cuenta que al salir él de su casa y dirigirse a la derecha, hay entre N casas una casa de color morado. Para esto hemos planteado el ciclo for, el cual se encuentra en la diapositiva, que posee una asignación n más 1 comparaciones y n incrementos, ya que no sabemos la posición. La idea de esto es dar la solución o dar la posición a la persona de donde se encuentra la casa. Por eso hemos planteado también un condicional donde el iterador i, si es igual a la casa morada que buscamos, nos imprima un mensaje diciendo que nos encontró la posición. En realidad eso no es lo relevante. Lo relevante es la composición del bucle for. Como podemos ver, tiene asignación, el número de comparaciones y el número de incrementos. Todos estos en una suma algebraica nos da una expresión, la cual es la complejidad algorítmica de un for básico. Una vez teniendo esto en cuenta, quiero mencionar a la criptografía, ya que como bien sabemos es un método de seguridad para los usuarios. Nosotros como programadores debemos de brindar al usuario la satisfacción, seguridad y confianza de que sus datos están bien protegidos y también a la vez debemos de verificar que ningún intruso pueda acceder a los datos. Pasamos a hablar de las operaciones elementales. Las operaciones elementales son aquellas que se ejecutan en un tiempo constante. Sin embargo, pueden o no haber operaciones elementales. En el caso de un computador que está delimitado para 16 bits y queremos ejecutar un programa de 32, ya no dejaría de ser una operación elemental como tal. Los datos de entrada son definidos con la letra N y son medidos en bits. Por lo cual, para explicar las operaciones elementales, tenemos que saber que son 4: suma, resta, multiplicación y división. Y además de eso, también debemos de explicar la teoría del Big O. Big O es el sistema para medir la complejidad algorítmica y está denotado por una O mayúscula. De ahí el nombre Big O. Y para el caso de la suma, una operación elemental, tendríamos que también especificar dos valores, A y B, los cuales ambos serán enteros positivos, menores o iguales que n, los elementos de entrada. Entonces, de tal forma, podemos proceder a establecer las fórmulas. En el caso de la suma, es A más B, en los cuales seríamos el logaritmo de A más el logaritmo de B en base 2 para ambos. Y todo eso en Big O. Big O, entre paréntesis, lo que dije anteriormente. Eso tiene que ser igual al logaritmo de n en base 2. Asimismo, eso sería el caso de la resta. Para el caso de la multiplicación, se multiplica A por B. Logaritmo de A en base 2 multiplicado por logaritmo B base 2 sería igual al logaritmo de n base 2. Asimismo, para la división. Clases de complejidad.
El problema NP es uno de los 7 problemas del milenio, uno de los más importantes y uno que trae de cabeza al mundo de las matemáticas y de la computación. Es complejo entenderlo, pero yo les daré una versión más sencilla. Para esto, les voy a dar un pequeño ejemplo. En este caso vamos a ver el ordenamiento de números. Esto se ve basado dependiendo a cuánto un computador tardaría en ordenar dichos números. Por ejemplo, tenemos que en 1000 números se tardaría un segundo, en 10.000 números se tardaría 10 segundos y en 20.000 números se tardaría 20 segundos. Esto tiene una secuencia y por lo tanto se le llama complejidad lineal. Por otro lado, tenemos por ejemplo que en 1000 números se tardaría un segundo, en 10.000 números 2 segundos, en 100.000 números 3 segundos y a esto lo denominamos un crecimiento logarítmico. Se diferencia por el tiempo razonable que tienen unas y otras. También se le denomina esto como un tiempo polinomial. Ya sabiendo lo que es un algoritmo, tenemos claro, la complejidad de un algoritmo no es lo mismo que la complejidad de un problema, al mejor algoritmo que resuelva la complejidad del problema. Por lo tanto, para definir las clases de complejidad vamos a tomar al conjunto P. Llamamos P al conjunto de problemas donde podemos encontrar una respuesta en un tiempo razonable. Polinomial. Por otro lado está NP, que es el conjunto de problemas que se puede comprobar la respuesta en un tiempo razonable. Sabemos entonces que si podemos encontrar una respuesta se puede comprobar esta respuesta, así que P sí contiene a NP. Lo que no está tan claro es que NP esté en P. Me refiero a que el que podamos comprobar que existe una solución no significa que podamos encontrar una solución. El problema NP se pregunta si estos dos conjuntos son iguales y para esto voy a darles un ejemplo. Abajo tenemos un conjunto que sería P. Tenemos que todos estos números son positivos y negativos, pero el problema radica en encontrar NP. Es fácil cuando tienes una respuesta comprobar si, en este caso digamos, tenemos varios números como en el otro conjunto de acá y comprobar si es que da cero. Pero lo difícil radica en encontrar ese conjunto. Y como parece obvio que NP no está en P, pero sabemos que en las matemáticas no se puede dar nada por hecho hasta que se compruebe, y a esto se le conoce como uno de los 7 problemas del milenio que aún está por resolverse. Tiene $1.000.000 en premio al que logre resolver este problema. Las formas de atacar este problema NP es tratando de resolver los problemas más complejos que tiene NP. A esto se le conoce como NP completos, ya que si resolvemos uno de estos problemas complejos, resolveríamos todo el conjunto NP y en teoría P. Existen varios ejemplos de esto, como son juegos algo famosos, como lo son el Buscaminas de Windows y el Tetris. Continuando con el tema de algoritmos probabilísticos, en toda esta exposición hemos venido estudiando el tema de algoritmos determinantes, que estos tienen un mismo tipo de entrada y un mismo tipo de salida si es que llegan a ejecutarse completamente. Pero para otros tipos de problemas se usa los algoritmos probabilísticos. Estos manejan un parámetro aleatorio que no, si es que tienen el mismo tipo de entrada, no van a tener el mismo tipo de salida siempre, porque sus ejecuciones son diferentes dependiendo del parámetro que haya sido ingresado. Se puede clasificar a los algoritmos no determinísticos o probabilísticos de la siguiente manera, donde sea A un algoritmo aleatorizado para el problema de decisión L y sea I una instancia arbitraria de L, sea P1 la probabilidad de que A devuelva cierto cuando I es cierto y P2 la probabilidad de que A devuelva cierto cuando I es falso. De acuerdo a las definiciones anteriores, se clasificaría a A de acuerdo al tipo de error, donde sería de error nulo si es que P1 es igual a 1 y P2 es igual a 0. De error simple si es que P1 es mayor o igual que C, donde C vendría a ser una constante positiva y P2 sería 0. Un tipo de error doble si es que P1 es mayor o igual a 1 medio más E y P2 es menor o igual a 1 medio menos E. Definiremos también el límite superior como el tiempo de ejecución esperado para todas las entradas, en función al tamaño de la entrada. El tiempo de ejecución esperado de todas las entradas será la media de los tiempos obtenidos para esa entrada y todas las posibles salidas del generador aleatorio.
En base a los errores definidos anteriormente, se puede clasificar la complejidad probabilística de la siguiente forma. Clase ZPP para el tipo de error nulo, clase RP para el tipo de error simple y clase BPP para el tipo de error doble. Se han repasado también unas clases genéricas para afrontar ciertos problemas en el que unos algoritmos pueden dar una solución. También se han definido unas clases para definir la complejidad de un problema en base al... Se ha manifestado también que un algoritmo se vuelve ineficiente de acuerdo al tamaño de la entrada, que incluso las computadoras más potentes no pueden resolverlo.